Concepto de suelo. Trabajo realizado por el equipo Alfa Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo. Somos del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, por parte de la materia de Geología, por la maestra ingeniera Sagrario Martínez Ruiz, del tema 3, Concepto de Suelo, de la carrera de Ingeniería Civil, segundo semestre, Grupo L. Somos el equipo 3 con los siguientes integrantes. Aldrin Azael Manuel Hernández, presente. Aldrin David Haas Cruz, presente. Elías Emanuel Sara Tocaña, presente. Fátima Montserrat Covatzin Cruz, presente. Jesús Emanuel Morales Hernández, presente. Luis Ángel Montúfar González, presente. Yair Antonio Estrada Vázquez, presente. A continuación hacemos una muestra de nuestro índice por si gustan ubicarse en alguna parte de nuestro trabajo. Introducción. A través de este material daremos a conocer el suelo y muchas características del mismo. En general, es considerado como uno de los recursos naturales más importantes, principalmente desde el punto de vista de la ingeniería civil, ya que es el sustrato físico sobre el que se realizan las obras, además de que contiene ciertas propiedades físicas y químicas que juegan un papel importante e indispensable que se deben tomar en cuenta para trabajar con él. Además, se mostrará un poco más a fondo sobre algunas propiedades elementales del suelo, como por ejemplo, la capacidad que tiene el suelo según su tipo para retener el agua, así como su formación y las etapas que puede tener cada tipo de suelo y cómo va evolucionando. ¿Qué es el suelo? El suelo es la capa superior de tierra compuesta de sólidos, líquidos y gases en donde se desarrollarán las raíces de las plantas, al tomar de ahí los nutrientes necesarios para crecer. Un suelo ideal tiene una distribución pareja de organismos sólidos como minerales y materia orgánica y poros para la circulación de agua y aire. Importancia del suelo. La importancia del suelo tiene que ver con el hecho de que es sobre él donde la vida tiene lugar y debido a los diferentes procesos naturales podemos hablar de seres vivos como plantas y vegetales, animales y seres humanos. Además, desde el punto de vista de la ingeniería civil, el suelo es el sustrato físico sobre el que se realizan las obras, del que importan las propiedades físico-químicas, especialmente las propiedades mecánicas. Composición del suelo. El suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, diminutos organismos vegetales y animales, aire y agua. Es una capa delgada que se ha formado muy lentamente a través de los siglos con la desintegración de las rocas superficiales por la acción del agua, los cambios de temperatura y el viento. Propiedades físicas de los suelos. El suelo es un cuerpo poroso que mezcla partículas orgánicas e inorgánicas en mayor o menor grado de la desintegración, agua y aire, en proporciones variables. La interacción de estos componentes le dan características de textura, estructura, consistencia, porosidad, drenaje y profundidad efectiva, con las cuales se pueden establecer pautas para su manejo. Color. El color del suelo depende de su composición, niveles de minerales y materia orgánica y grado de oxidación de minerales presentes. Por ejemplo, un suelo oscuro generalmente tiene más materia orgánica. Los más rojizos tienen mejor circulación de aire y agua. Textura. Hace referencia al tamaño de las partículas que lo componen. La textura está relacionada con la cantidad de partículas de distintos tamaños, como puede ser arena de 2.0 a 0.05 milímetros, limo de 0.05 a 0.02 milímetros y arcilla menos de 0.002 milímetros. Estructura. La estructura es la manera en la que se agrupan las partículas del suelo y los espacios. Una buena estructura del suelo se distingue por su mezcla de macroporos por donde circula el agua y el drenaje, y los microporos que almacenan el líquido. Estos son algunos ejemplos de estructura, como puede ser estructura en bloque, estructura granular, estructura poliédrica o subangular, estructura grumosa o migajosa, estructura laminar y estructura prismática. Perfil. La evolución natural del suelo produce una estructura vertical estratificada. El transporte vertical tiene dos dimensiones con distinta influencia según los suelos. La lixiviación o lavado la produce el agua, que se infiltra y penetra verticalmente desde la superficie, arrastrando sustancias que se depositan sobre todo por absorción. El ascenso vertical por capilaridad es importante sobre todo en los climas donde alternan estaciones húmedas con estaciones secas.
Porosidad se refiere al porcentaje del volumen del suelo no ocupado por sólidos. Dentro del espacio poroso se pueden distinguir macroporos y microporos, donde agua, nutrientes, aire y gases pueden circular o retenerse. Los macroporos no retienen agua contra la fuerza de la gravedad, son responsables del drenaje, aireación del suelo y constituyen el espacio donde se forman las raíces. Y los microporos retienen agua y parte de las cuales es disponible para las plantas. Consistencia. Según su contenido de humedad, la consistencia del suelo puede ser muy dura y suave. Se mide mediante 3 niveles de humedad: aire seco, húmedo y mojado. La consistencia es la propiedad que define la resistencia del suelo a la deformación o ruptura. Es la propiedad que define la resistencia del suelo a la deformación o ruptura que puede aplicar sobre él. Para la construcción sobre él se requieren medidas más precisas de resistencia del suelo antes de la obra. La densidad se refiere al peso por volumen del suelo. Existen dos tipos de densidad: real y aparente. La densidad real de las partículas densas del suelo varía con la proporción de elementos constituyendo el suelo y en general está alrededor de 2.5 gramos sobre centímetros cúbicos. Una densidad aparente alta indica un suelo compacto o tenor elevado de partículas granulares como la arena. La capacidad para retener el agua. La retención de agua depende de los poros disponibles. Los suelos ideales para siembra tienen una capacidad pareja para que circule el agua y el líquido. La formación del suelo. Es un proceso en el que las rocas se dividen en partículas menores mezclándose como materia orgánica en descomposición. El suelo empieza a deshacerse por ciclos de hielo, por la lluvia y por otras fuerzas del entorno. Aquí tenemos también unos ejemplos de lo que es la roca madre, el suelo joven y el suelo maduro. Etapas de formación del suelo. Las etapas por las que pasa la formación de un suelo las podemos resumir en 4. La roca madre. Cuando una roca aflora a la superficie, es meteorizada por los agentes atmosféricos y poco a poco se va fragmentando. Después le sigue el suelo bruto, que continúa la meteorización de la roca madre y se forma una capa mineral denominada manto de alteración u horizonte, sobre las que se asientan seres vivos sencillos, musgos, líquenes, bacterias, protistas. Después, el suelo joven. Se trata de una etapa de maduración en donde la actividad de los seres vivos proporciona materia orgánica que se transforma, dando lugar al humus que se constituye al horizonte A. La evolución del suelo permite la instalación de comunidades biológicas más complejas. Y por último, tenemos el suelo maduro. Es la etapa climática en donde el suelo queda estructurado definitivamente en niveles horizontales denominados horizontes. En esta se crea una capa intermedia, el horizonte B, formada por la acumulación de sales minerales que el agua de la lluvia arrastra desde el horizonte A. El suelo ya no evoluciona más porque ha llegado al máximo que los factores ambientales permiten. Las zonas principales del suelo. En los perfiles, las capas que se observan se llaman horizontes y su diferenciación se debe tanto a su dinámica interna como al transporte vertical, en donde el afloreamiento natural o artificial de un suelo revela una serie de zonas diferentes entre sí. Cada una de estas zonas constituyen un horizonte o perfil de suelo. Los 3 horizontes o zonas principales de un suelo típico son horizonte O, primeros centímetros del suelo; horizonte A, rico en materia orgánica; horizonte B, elementos minerales finos; horizonte C, fragmentos de la roca madre; horizonte D, roca madre. Rizósfera, zona del suelo bajo la influencia de un sistema de raíces. Conclusión. El suelo, a pesar de ser algo tan común y frecuente en nuestras vidas, no cuestionamos a menudo sobre las características
propiedades y tipos, pero en la ingeniería civil es una gran importancia conocer toda la información, ya que nos será de utilidad a la hora de comenzar con la planeación para las obras, pues los cimientos son la base de toda estructura. Como nos pudimos dar cuenta, el suelo cuenta con una extensa variedad de propiedades, como lo son el color, la textura, la densidad, entre otras. Estas propiedades nos pueden servir para determinar qué tipo de suelo es más apto para una actividad en específica u otra. A continuación, haremos una serie de preguntas para los integrantes del equipo que expusieron. Comienza mi compañero Andri. La pregunta número 1 que les vamos a hacer sería, ¿qué tiempo se demora en formarse el suelo? No sé quién gusta contestar. Cada centímetro de suelo tarda alrededor de un siglo en formarse. Sí, es correcto. La pregunta número 2 sería, ¿qué es el suelo para la construcción? Yo te respondo. Son suelos que proceden de la descomposición de la piedra caliza. Tienen abundantes sales calcáreas de color blanco y materiales áridos. Es un terreno seco que absorbe la humedad muy rápidamente. Este tipo de terreno pues, es muy utilizado como relleno en la construcción debido a las propiedades que tiene. Ok, yo hago una pregunta. ¿Qué tipo de suelo es apto para construir sobre él? ¿Quién gusta contestar? Yo contesto. Ok, el suelo más apto para construir es el suelo arenoso, ya que los suelos arenosos están conformados por arenas medias y gruesas. Esto hace que tengan una granulometría muy favorable para construir sobre ellos. Otro punto a favor para que se puedan construir sobre ellos es que son sumamente estables y esto favorece para los cambios de temperatura y humedad. Ok, la siguiente pregunta. ¿Cuántos tipos de suelos hay en la construcción? ¿Quién gusta responder? Ahora sigo yo. Pues en el ámbito de la construcción vemos normalmente 3 tipos de suelos. El arcilloso, que tiene una textura pesada y pegajosa abundante en materia orgánica. De igual manera, la arcilla es un material útil para la construcción. Limoso, no contiene materia orgánica y es estéril por definición. Y los pedregosos están compuestos de rocas de diferentes tamaños. Muy bien. Hasta aquí quedaría nuestra exposición. Espero pueda ser de su agrado y pues eso sería todo. Gracias.